Qué bueno que estamos de nueva cuenta aquí reunidos. El virus, la pandemia sigue igual o peor, pero hay algo que está mejor ya para nosotros, que es que ya tenemos conocimiento de cómo se da, ya tenemos más forma de cuidarnos, aparte de nuestra gran fe en Jesucristo. Yo creo que esto nos va a permitir reunirnos pronto, así que pues no perdamos la esperanza. Primeramente Dios, yo creo que pronto nos vamos a poder reunir ya personalmente, así que sigamos orando, sigamos buscando de Dios, sigamos viendo nuestras transmisiones y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios y esperando en Él, que es el único que puede sacarnos de esta situación y de cualquier situación. Pues Dios los bendiga. Vamos a orar para empezar nuestra prédica del día de hoy. Ahí donde está, si gusta inclinar su rostro, y vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo de Dios que nos guíen en este estudio, en esta reflexión. Bendito Dios y poderoso Padre, Señor, gracias Dios porque nos mantienes con vida, Señor, a nosotros y a nuestra familia, Padre, porque nos has redimido, Señor, y ese es suficiente motivo, Padre, para darte las gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que solo tú nos sustentas. En este momento nos disponemos a escuchar y a tratar de asimilar tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras escrituras en Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23. Y la bendita palabra del Señor dice así. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, este verso, estos textos que estuvimos leyendo, si usted los ve, están un poco difíciles, pero es la palabra que hoy el Señor nos dio para que meditemos en estos textos. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros tiempos, el cristianismo se ha subdividido internamente, basándose en interpretaciones distintas de la palabra de Dios, y entre tantas cosas, rituales distintos, a veces aún vestimentas distintas. Y pues si usted le pregunta a cualquier persona de esas ramas del cristianismo, si se la topa por la calle y usted le dice que si cree que es parte de la iglesia, que si cree que es cristiana, obviamente le va a decir que sí, que es cristiana y que también es iglesia. Este texto nos habla con bastante dureza de algunas personas que también creyeron así, ¿verdad? Que eran cristianas, que eran parte de la iglesia, y un día comparecieron delante de Dios, y al comparecer delante de Dios, ellos ellos creen que están bien, que van a ser bien recibidos en el reino de Dios, y Dios en ese momento les da una sorpresa muy grande y les dice: apártense de mí, yo no los conozco. Y ellos deben de haberse quedado estupefactos porque ellos aún hacían milagros, ellos reprendían demonios, ellos sanaban enfermos. Y se imagina su sorpresa, se imagina cómo estaban ellos en ese tiempo, totalmente sorprendidos. Pero como le digo, si nosotros encontramos por ahí a alguna persona, cualquiera le va a decir: soy cristiano, soy iglesia y estoy bien, ¿sí? Pero ¿será verdad
¿Y hasta dónde llega el entendimiento acerca de eso un cristiano, una persona, por estar en una congregación, por portar una Biblia, por quizás recitar algunos textos de la Biblia, sea parte de la iglesia? Bueno, mire, hay una parábola que hoy nos va a dar un poco más de luz acerca de este tema, y esa parábola se encuentra en Mateo capítulo 25 y los versos son del 1 al 13. En esta parábola habla de las 10 vírgenes y ya empieza diciendo en el verso 1. Vamos a leer qué dice en el verso 1. En el verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fíjese bien, ahí vamos a ver qué quiere decir vírgenes y quién es el esposo, ¿sí? En 2 de Corintios capítulo 11 verso 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un celo de esposo para presentaros como vírgenes puras. El esposo es Jesús y las vírgenes son la iglesia. Ahí nosotros estamos viendo la representación que tiene para que usted no se pierda. Entonces, ¿de quién se está hablando cuando se habla de las 10 vírgenes? Se está hablando de la iglesia. ¿De quién se habla cuando se habla del esposo? Se está hablando de Jesús. Y en el verso 2 dice: 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Vamos a ver qué significa ser prudente y qué significa ser insensata. Prudente es una persona que habla y actúa con cautela, de forma justa y adecuada, previniendo posteriormente dificultades o daños hacia ellas o hacia los demás. Insensato es un antónimo de prudente, persona que se comporta de manera inmadura, irreflexiva, ilógica, irracional, en pocas palabras, sin cordura. De esta manera encontramos que Jesucristo describe a la iglesia que encontrará en su venida. La mitad, o por lo menos aquí se está haciendo unas proporciones que son justamente 50 y 50, porque de 10, 5 son imprudentes y las otras 5 son prudentes. Entonces lo podemos tomar como a la mitad, aunque no sabemos si verdaderamente así será, ¿verdad? La mitad en verdad estaba esperando a Jesucristo, estaba esperando al esposo, y decimos que lo estaba esperando verdaderamente porque estaba preparada. La mitad, podemos decirlo así por el texto que ya leímos en Mateo capítulo 7, la mitad eran iglesia y la mitad estaban creyendo que eran iglesia. Lo decíamos que los personajes del capítulo 7 de Mateo, ellos creían que eran iglesia. Aquí hay 5 vírgenes o 5 que creen que son vírgenes, ¿sí? Vamos a ver lo que sigue. Unas eran iglesia, las otras parecían iglesia. La iglesia de la Odisea, la cual estuvimos viendo el domingo antepasado, no estaba preparada. No estaba preparada porque estaba entretenida en su vida mundana, en sus intereses. Su amor está totalmente ligado a lo terrenal, a lo que puede tener o dejar de tener. Imposible de advertir los tiempos de Dios. Si es incapaz de entender los tiempos de Dios, mucho menos será capaz de hablar al respecto, ¿verdad? No estaban ellas viendo el tiempo, ni siquiera tenían la idea de que Jesucristo venía. En este momento,
yo veo lo que oramos. Pedimos y nos desesperamos por que la cuarentena pase, por recuperar ese tiempo que hemos perdido respecto a las provisiones materiales, no solo hablando de lo económico, sino en todos los sentidos. Estudiar, fiestas, convivios, paseos, deportes, trabajar, comprar, etc. ¿Y lo espiritual? No quiero ser pesimista, pero ¿se han puesto a pensar si esto en verdad, en lugar de estar mejor, se pone peor? ¿Cuál es su plan B? Las mujeres insensatas, en el verso 3 del capítulo 25 de Mateo, las mujeres insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Recuerde usted que dijimos que insensato es un sinónimo de irracional. ¿Para qué quiero una lámpara si no tengo combustible? Pero ellas así lo tomaron. Ellas tomaron la lámpara y no tomaron el aceite. Y en el verso 4 dice la palabra de Dios, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Prudente es sinónimo de provisión o de prevención, ¿sí? Esto nos debería de hacer reflexionar un poco. Nosotros, ¿cuánta provisión hemos hecho para nuestra vida terrenal? ¿Cuánto hemos estado alertas de qué nos falta, de qué no nos falta? Estamos previniendo, a veces hay personas que ya tienen pagado su sepelio, ya tienen dónde los van a velar, dónde los van a enterrar, ya compraron un terreno, se preocupan y están atentos por todo eso, y eso es bueno, ¿verdad? Prevenirnos hasta para nuestra muerte aquí en la tierra. Pero ¿cuántos estamos prevenidos para después de que nos entierren, verdad? En el verso 5 dice la palabra de Dios, dice, y tardándose el esposo cabecearon todas. ¿Cuántas eran? Eran 10. Pues las 10 cabecearon, las 10 les dio modorra y las 10 se durmieron. La iglesia dormida se caracteriza por no anunciar la segunda venida del esposo. Mire, nuestras prédicas van dirigidas a sanidades, a prosperidades, a muchas cosas, pero rara vez hablamos de su segunda venida. Y mire, deberíamos de hablarlo porque a veces lo que decimos es que desde que están diciendo que va a venir Cristo y no viene, y sí es verdad, se está diciendo que va a venir desde que partió. Hace más de 2000 años se dice que va a venir, pero igual a muchas generaciones ya no le tocó ver su venida, nosotros no sabemos, pero lo que sí es una cosa real, que si Él no viene a nosotros, nosotros un día iremos a Él, y es lo mismo. Entonces, ellas esperaron al esposo, esperaban su venida, se les hizo largo y se durmieron, con la diferencia de que las 10 se durmieron, pero 5 sí estaban preparadas, aún dormidas, tenían el aceite en un lado, tenían la vasija con su aceitito y tenían su lámpara, y estaban preparadas para su venida. Las otras 5 solo tenían la lámpara y no tenían nada de aceite. En el verso 6 dice que se oye un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo, dice la palabra de Dios. ¿Quién es ese clamor, verdad? Ese clamor no es otra cosa que la iglesia despierta. Si la iglesia estuviera despierta, o la porción de la iglesia que está despierta, está anunciando la segunda venida de Cristo. No importa cuándo venga, porque la misma palabra de Dios nos dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero por no saber el día ni la hora constantemente, nosotros debemos de estar despiertos. La palabra de Dios, ya al finalizar esta parábola, dice que nosotros debemos de velar porque no sabemos el día ni la hora. Y cuando Él se refiere a velar, es hallarnos trabajando, es hallarnos anunciando,
su palabra. En el verso 7 dice que las vírgenes, cuando oyen el clamor de la iglesia que sí está despierta, de las vírgenes que están despiertas y que están anunciando su venida, dice que se despiertan las 10 vírgenes y las 10 se ponen a sacudir sus lámparas, dice ahí arreglan sus lámparas. No sabemos si les pusieron un moñito o si no sabemos cómo las arreglaron, por lo menos las limpiaron. Y dice que las 10, ninguna de las 10 sabía el tiempo, pero 5 de ellas tenían su vasija con aceite y le ponen a sus lamparitas y salen a desposarse. Las insensatas le piden el aceite a las prudentes y les dicen, y las prudentes le dicen, ¿saben qué? Para que ni nos falte aceite a nosotros, ni les falte a ustedes, mejor vayan con los que venden, ¿sí? Y no les comparten. Jesús le dice a la iglesia de Laodicea, le dice, vengan y compren de mí. ¿Se acuerdan los que estuvieron en esa prédica? Le dice, vengan y compren de mí. Como les digo, el domingo antepasado se estuvo diciendo eso. Entonces dijimos que las vírgenes prudentes les dicen a las imprudentes, les dicen, mejor miren, como si les convidamos, no vamos a ajustar ni ustedes ni nosotros, vayan y compren a los que venden. El que les dio la lámpara, el que le dio las vasijas a las prudentes y el que les dio el aceite fue Jesús. ¿Quién? El novio. ¿Sí? Pero las insensatas, como no advirtieron los tiempos, no compraron nada. Entonces, ellas se fueron, mire, las sensatas le dijeron, vayan y compren, y ellas se fueron. ¿Pero qué creen? No hallaron a quién comprarle. ¿Por qué? Porque precisamente el mercader, el que les podía vender el aceite, la lámpara y las vasijas, ese se estaba desposando. Él se estaba casando. ¿Sí? Cada uno de nosotros necesitamos nuestro propio aceite. No podemos encender nuestra lámpara con aceite de alguien más. Sí. Muchas veces los papás le dicen a los hijos, vete a la iglesia, hijo. Ponte a orar. Ponte a adorar. Bueno, su hijo no le va a poder impartir aceite, el padre no le va a poder impartir aceite al hijo, el esposo no le va a poder impartir aceite a la esposa, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos de tener provisión y hay un tiempo, según esta palabra nos está indicando, para hacernos de esa provisión. Dice ahí, y las que estaban preparadas entraron a las bodas con él y se cerraron las puertas. Las que tenían el aceite, las que habían comprado a tiempo el aceite, las que tenían su lamparita, todas ellas estaban listas, ellas entraron con el novio y se desposaron. En el verso 11 dice que después llegan las 5. Mire, dice que llegaron tocando la puerta, dice la palabra de Dios. Yo le voy a hacer una cosa, de seguro ellas venían a decir que no hallaron al mercader, venían a disculparse, venían a decir, pues déjenos entrar, traemos la lámpara, no traemos el aceite, porque no podían encontrar al mercader, porque el mercader se estaba casando. Dice que las imprudentes llegan y le gritaron, Señor, Señor, ábrenos. Y vamos a ver el verso que sigue. Y en el verso 12 la respuesta del novio fue, como la canción de Vicente Fernández, de cierto os digo que no os conozco. Qué triste. Otra vez estamos viendo la sorpresa que se llevaron, igual que en el verso 7 dice, no las conozco, porque llegaron con su lamparita, pero llegaron sin aceite. Mire, muchos cristianos no creemos ni advertimos los tiempos. Nosotros estamos con la mirada puesta y fija y razonando solo en nuestras necesidades terrenales, pero no pensamos en nuestras necesidades espirituales. Para concluir esta palabra que
que traté de hacerla lo más breve que pude, hagamos un análisis general. Al principio dijimos que las vírgenes representan la iglesia, que el novio es Jesús, y el acontecimiento escatológico se refiere a la segunda venida de Cristo, o al momento en que nosotros moramos y partamos a con Él. El final de esta parábola nos ilustra cómo la mitad de la iglesia no alcanzó salvación, o por lo menos así está ilustrada en esta parte, porque mire, si no entraron a las bodas, esas personas no alcanzaron salvación, ¿sí? Eso fue quedarse fuera. Sin embargo, no creo que en el corazón de esas 5 vírgenes haya estado el que iban a quedarse fuera, ¿sí? Esas vírgenes, y al igual que los personajes que leímos en el capítulo 7 de Mateo, ellos esperaban entrar a la boda, esperaban compartir con el Señor, y nosotros vemos que pues no estaban prevenidos. A pesar de que estos personajes fluían en milagros, como habíamos dicho, en liberación y en todo eso, yo no sé dónde se congregue usted, ni en qué rama del cristianismo esté. Solo quiero pedirle esta tarde que reflexione o que reflexionemos. Seguro la congregación donde usted está le están diciendo que es la verdadera, que tiene la sana doctrina, y no voy a discutir eso, solo le digo que el hecho de asistir a una congregación, de traer a una Biblia cargando, hablar palabras religiosas, no te asegura entrar en el reino de los cielos, ni siquiera los dones espirituales que como viste en el capítulo 7 hay algunas personas que tienen. Las vírgenes tenían que traer una lámpara. Vamos a ver qué significa la lámpara, porque la lámpara no vimos qué significaba. En el Salmo 119, verso 105, dice la palabra de Dios así, dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Está hablando de la palabra de Dios. Entonces fíjese, las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, las dos tenían lámparas, o sea, que las dos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero en el momento del desposorio no sirvió la lámpara sola, la lámpara tenía que tener aceite. Necesitamos tener un conocimiento genuino de la palabra de Dios, pero si no es alumbrado, si no es revelado a través de la llenura del Espíritu Santo, nosotros no estamos bien delante de la presencia de Dios. El aceite es símbolo de unción del Espíritu Santo, según Lucas capítulo 4, ¿sí? Las insensatas tenían la lámpara, que es la palabra, pero no tenían el aceite. ¿Qué quiere decir esto? Conocían la palabra. Mire, conocer la palabra cualquiera puede. A veces en las universidades, o hay personas que la estudian solamente como una enciclopedia, la estudian como un libro más, pero eso no quiere decir que el día que venga el Señor Jesucristo, por haber conocido la palabra o por haberla estudiado intelectualmente solamente, por eso vayan a poder comparecer delante de Dios. Hay iglesias donde se dedican a estudiar profundamente la palabra de Dios, pero sin embargo necesitan la revelación del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo es la unción, el aceite es la unción. Solo viene, la revelación solamente viene mediante la unción. Si no hay unción, no hay revelación. ¿Cuál sería el recibimiento perfecto que la iglesia le podía dar a Jesucristo? ¿O cómo deberíamos estar preparados? Bueno, ya lo vamos desglosando, y sería tener un conocimiento claro de la palabra de Dios, pero también tener una llenura del Espíritu Santo, una infusión del Espíritu Santo que nos revelará su palabra. En Gálatas capítulo 5, la palabra de Dios nos habla no de los dones, sino del fruto del Espíritu Santo. Y ahí la palabra de Dios dice que nosotros nos manifestaremos de alguna manera como hijos de Dios por el fruto del Espíritu, que viene describiéndose como amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, bondad y fe, ¿sí? A lo mejor usted está diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo tengo que estar preparado? ¿O qué debo de entender yo por llenura del Espíritu Santo? Bueno, mire,
las demás personas nos ven claramente y nosotros también nos podemos ver. Cuando hay esa llenura, cuando hay ese aceite, cuando hay esa unción, cuando hay esa revelación, la revelación va más allá del intelecto. La revelación llega y toca nuestras fibras más profundas y nos hace no solamente que entendamos, sino que obremos tal y como entendemos. En Romanos 12:13 dice la palabra de Dios, dice, porque no son los oidores, sino los hacedores, los justificados delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, hay personas que a la venida de Cristo, o sea, en la historia se ha escrito que al creer que Cristo ya viene o al ver síntomas de que Cristo ya viene, se paralizan y dejan de hacer lo que están haciendo. No, una perfecta venida para Cristo es que Él nos haya obrando, pero que nos haya obrando de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Vamos a obrar para esta vida en la tierra, vamos a obrar para nuestros deleites terrenales, pero vamos a obrar también para la venida de nuestro Señor Jesucristo y para poder entrar al reino de los cielos. No estamos hablando de su salvación exactamente, sino estamos hablando de que se puede perder en base a que quizás si usted no obra, es porque usted no ha sido sellado, porque acuérdese que el sello del Espíritu Santo nos define, y teniendo el sello tenemos la unción. En Mateo 7:21 dice, hacer la voluntad del Padre, y no solo oír su voluntad, significa estar preparado. Advertir los tiempos y anunciarlo es estar despierto. Yo por ahí escucho mucho que muchas filosofías se están moviendo. Haga de cuenta cuando la primera venida del Señor Jesucristo, unos sabios fueron y avisaron, no eran del pueblo de Israel, unos sabios fueron y ya advirtieron de la venida del Señor Jesucristo. Ahorita hay personas que están advirtiendo, no son cristianos, tienen conocimiento y por medio del conocimiento están advirtiendo que quizás ya sea el fin de los tiempos o la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ellos lo que dicen es mucho y pronuncian mucho esto y le dicen, estar despiertos, necesita el mundo despertar, ¿sí? Bueno, una iglesia despierta es una iglesia que está anunciando, pero que también está obrando y que está llena de su Santo Espíritu. Si tú solamente tienes conocimiento, yo siento decirte que te podría llevar una sorpresa. Necesitas la llenura del Espíritu Santo, necesitas estar anunciando el Evangelio, y solo la llenura del Espíritu Santo te va a llevar a obrar y a anunciar la venida del Señor. Tú tienes que, si estás despierto, tú tienes que ser ese rumor, ese clamor que se escucha, viene el esposo, salgan a recibirlo. Yo no sé cuántos, por la situación que estamos pasando, se han encerrado y en lugar de anunciar el Evangelio, están asustados y están atemorizados, ya ni siquiera sienten la presencia de Dios por el temor que tienen. Bueno, yo quiero decirte que si el Señor viniera mañana, entonces no estábamos preparados, porque si estamos asustados y si no somos ese clamor que anuncie su segunda venida, no estamos despiertos. Yo les decía que en el verso 13 la palabra de Dios dice que velemos porque no conocemos el tiempo. Entonces, Dios no solamente quiere que estemos preparados, sino quiere que estemos despiertos. Y al hablar de despierto es estar anunciando su voluntad y estar advirtiendo ese tiempo perfecto donde el Señor viene. Mire, los acontecimientos ya están. Cualquiera que conozca un poco de la palabra de Dios puede decirlo. Los acontecimientos ya están puestos. Y si así no fuera y todavía fuera a pasar mucho tiempo, recuérdate que ni tú ni yo sabemos tampoco cuándo es el día en que nosotros nos presentaremos delante de Él. Y para cualquier evento de los dos, debemos de estar bien preparados. Amén. Esas 5 vírgenes quizás asistían a una congregación donde solo se enseñaba la palabra de Dios, pero las personas no se llenaban del Espíritu Santo, o quizás son personas que por fuera estudiaron la Biblia y creyeron que por eso estaban bien. Hay una manera de ser iglesia y que Dios y que el Padre nos selle con su Santo Espíritu y tengamos esa unción. Y esa es decidirnos a conocer a Jesús de forma personal.
en esta tarde yo te quiero invitar a hacer una oración donde tú puedas recibir a Jesucristo. Y a ti, iglesia, te invito a que sufras esa llenura del Espíritu Santo, a que busques esa llenura del Espíritu Santo, a que seas ese clamor anunciando la venida del esposo y también a que obres conforme al fruto de su Santo Espíritu. No puedes estar anunciando la palabra de Dios y tener un fruto extraño al que el Espíritu Santo da. Hay personas que no son oídas aunque están clamando y están anunciando la segunda venida de Jesús, porque su testimonio es muy distinto al fruto del Espíritu Santo. Tienes que obrar, ese es el aceite. De esa manera se va a evidenciar el aceite, por esa llenura. Dice la palabra de Dios que de lo que está lleno tu corazón, hablan tus labios, ¿sí? Pero también obran tus manos, de acuerdo a lo que tú haces. Hay personas que por un lado tienen en su automóvil un pescadito, anunciando que son cristianos y anunciando a Cristo, pero tan pronto alguien los rebasa o les hace algo, suenan el claxon con una majadería, y ahí están dando un fruto muy distinto al que el Espíritu Santo debería de dar en sus vidas. Entonces, si tú quieres que escuchen ese clamor de que tú estás despierto y que estás advirtiendo el tiempo, también llénate del Espíritu para que puedas obrar conforme al Espíritu te guíe. Este mensaje es mucho para la iglesia, pero también en muchos para los que no creen. Sí, yo no sé en qué 5 te ubiques tú, si en las 5 prudentes o en las 5 insensatas. Entre las 5 insensatas entran aquellas personas que no tienen conocimiento de Jesucristo. Así que hoy es el día, hoy es el tiempo. Acuérdate que las insensatas se fueron a buscar el aceite y cuando vinieron a tocar, ya les dijeron que no, que ya se habían desposado, que no las conocían. Hay un tiempo para todo, y la palabra de Dios también dice que hay que buscar a Dios cuando Él pueda ser hallado. Este es el tiempo en que tú puedes encontrarte con Jesucristo todavía, en que puedes llenar tu lámpara de aceite, en que puedes predicar el evangelio. Vamos a hacer esta oración.